nosotros en el plató de Córdoba TV, Teresa Romero, alcaldesa de Monturque. Teresa, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos en un día muy especial y bueno, siendo conscientes además de que ya se pone en marcha, ¿verdad?, todo ese engranaje, que ya comienzan esas jornadas en la localidad de Monturque y que el trabajo en estos días va a ser intensísimo, que ya lo está siendo, de hecho. Sí, ya empezamos 4 días intensos de actividades, mañana y tarde, para todo tipo de público y bueno, pues la verdad es que es bastante interesante y bastante diferente, ¿no? Y todo ello en el municipio de Monturque, asentado sobre una gran roca caliza, como refleja posiblemente, según una de las teorías, la etimología de su nombre, ese monte de la roca. Otras teorías lo relacionan con el bereber conquistador Tarik, sería el monte de Tarik, atravesado por el río Cabra. Y bueno, pues antaño bajo el mar, de campos calizos, montes ondulados, pastizales semisecos, nos ofrece, además de estos parajes naturales, estas edificaciones como las cisternas romanas, el castillo de Monturque, el mirador y yacimiento arqueológico de los Paseillos, la ermita del Santo Cristo de la Veracruz o la iglesia gótico-mudéjar de la parroquia de San Mateo, citas tan atractivas como las ya séptimas jornadas culturales y gastronómicas Munda Mortis, que se desarrollan desde hoy hasta el próximo lunes. Todo listo, todo preparado, séptima edición ya, nos acercamos a la decena de ediciones, hablamos de una actividad más que sólida, más que consolidada y que además sigue teniendo un perfil único en todo el país. Desde luego, estas ya son las séptimas jornadas y la verdad es que pues requieren mucho trabajo, mucha preparación, desde luego, es un tema muy específico, son la única jornada en España que hablan del turismo, de los cementerios y de la muerte de una manera natural y de una manera agradable, ¿no? Y bueno, en esa línea estamos trabajando con esa singularidad desde el Ayuntamiento de Monturque, poniendo en valor nuestro patrimonio y nuestra historia. Un camino que se iniciaba ya por 2009 con la entrada del cementerio de San Rafael en la Asociación Europea de Cementerios Significativos. Llegaba, bueno, pues el germen, este encuentro que desde aquel estreno se ha ido, como decíamos, consolidando y bueno, permitiéndonos poner en valor un espacio tan especial como este, que nos habla además de lo avanzadísima que era aquella sociedad en época romana y de la importancia de este espacio, como decimos, durante ese periodo concretamente, ¿no? Sí, efectivamente, las jornadas Munda Mortis pues surgieron en el año 2009, como bien has dicho, con la entrada del cementerio de San Rafael de Monturque en la Ruta Europea de Cementerios Singulares. Esta Ruta Europea es un itinerario cultural del Consejo de Europa y bueno, forman parte cementerios de ciudades tan importantes como París, Viena, como Milán y en este caso pues un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba de apenas 2000 habitantes. Cuando te acercas al cementerio de Monturque, en un principio pues lo único que encuentras es un cementerio tradicional, como puedes encontrar en cualquier otro pueblo de la provincia, con su muro encalado en blanco, como son las típicas casas de Andalucía, y una gran reja monumental a la entrada. Pero bueno, cuando te adentras, ves que la singularidad que nos hace especial y que nos ha hecho merecedores de estar en esta Ruta Europea de Cementerios Singulares es ese tesoro, como yo siempre digo, que alberga ese cementerio en su subsuelo. En el subsuelo del cementerio de San Rafael tenemos unas cisternas romanas que son las más grandes de España y las segundas de Europa, con una capacidad para 85.000 litros que nos dan la señal de que ahí hubo asentada una gran población romana en su época, que desde luego pues tenía que abastecer esa cantidad de agua, ¿no? Y bueno, pues esa es la singularidad que nos hizo entrar en la Ruta Europea y el momento que el Ayuntamiento de Monturque vio como único para promocionar nuestro atractivo turístico, cultural e histórico relacionado con los cementerios, ¿no? La gran cisterna de carácter público, probablemente, bueno, rodeada de esas otras cisternas que, como decimos, probablemente pertenecientes a viviendas privadas y que fue descubierta de manera azarosa en 1885 por unas obras de ampliación del pequeño cementerio junto a la parroquia de San Mateo. Como decimos, el mejor reflejo de que durante esa dominación romana pues existía allí una población más que importante, una manera, una puerta abierta a que podamos conocer, bueno, pues todo ese patrimonio. Son muchísimos los vestigios de aquella Monturque romana, aunque desconocemos, bueno, pues el nombre, desconocemos muchos detalles, pero como decimos, muchísimos los vestigios y además
además gran parte de ellos dentro de ese ámbito funerario. Así que una visita a Monturque, bueno, pues es un recorrido intenso dentro de este concepto de turismo y temática funeraria, pero también de esa tierra romana, ¿no? Sí, eso es lo que intentamos desde la jornada Munda Mortis, acercarnos a nuestra historia, acercarnos a nuestro patrimonio, conocer la historia del conjunto monumental de las cisternas romanas y conocer cómo se vivía en esa época, cuáles eran las costumbres y enlazándolo desde luego pues con nuestro cementerio San Rafael y con las costumbres funerarias en aquel momento. De hecho, el programa fundamental de estas jornadas van enlazadas a visitas, conciertos y visitas normales que se desarrollan en el conjunto monumental a lo largo de los 4 días, de manera que se pueda conocer pues cómo funcionaba la cisterna romana de Monturque, cómo se llevaba a cabo el proceso de decantación, para qué servían y cómo se usaban, y bueno, para también conocer las tradiciones funerarias de aquel momento. Hay actividades tan singulares, tan características y la verdad es que bastante atractivas para el público que nos visita cada año, como es el ritual funerario romano. Hay una parte de la programación donde se recrea cómo se vivía el fallecimiento de un familiar dentro de una domus romana y bueno, y cómo se desarrollaba todo el funeral. Y bueno, además debemos hablar en este sentido de ese grupo Somnus, ¿verdad? Que se hace cargo de esta pues espectacular puesta en escena, ya hoy a las 8 de la tarde, recreación histórica a cargo de esta agrupación, con recorrido por lugares emblemáticos y bajo ese nombre Mitología y Muerte en el Camino de los Sueños, y será este mismo grupo Somnus de Almedinilla pues quien realice, como decíamos, una de esas citas tan esperadísimas, ese ritual funerario romano que llegará tras la conferencia también a las 8, mañana sábado. Como decimos, bueno, pues una oportunidad más para seguir a este especial cortejo, este viaje en el tiempo, desde la Plaza de la Constitución hasta el yacimiento de los Paseillos, y bueno, todo un ejemplo, y te lo comentaba Teresa antes de comenzar la entrevista, de cómo ese turismo funerario es posible, desde luego en localizaciones como las que nos ofrece Monturque, y bueno, cómo este concepto de los cementerios entendidos, concebidos como museos al aire libre, es algo desde luego todavía pues a explotar, ¿no? A conocer. Sí, es algo que en principio pues, bueno, somos un poco reacios, ¿no? Asociamos en un principio los cementerios con algo negativo, algo que nos acarrea sufrimiento, algo oscuro, ¿no? En definitiva. Pero desde el Ayuntamiento de Monturque, con esta jornada, quien se acerca y tiene la posibilidad de ver el cementerio desde otra perspectiva. En Monturque el cementerio de San Rafael está dentro del núcleo urbano de la población, con lo cual para nosotros es parte de la vida cotidiana del pueblo, es algo que se visita durante todo el año y, como has dicho, en definitiva los cementerios son museos al aire libre, grandes museos al aire libre donde hay mucho que visitar, donde hay mucho que disfrutar y bueno, pues podemos vivir experiencias tan singulares y tan diferentes como las que vivimos en estas jornadas, ¿no? A lo largo de 4 días. Unas jornadas en las que va a haber pues muchísimas actividades, las que vamos a hablar ahora de manera más pormenorizada, y algunas pues dirigidas a determinados públicos, por ejemplo, pues un público más infantil, ¿verdad? Más juvenil, ahora hablaremos también de ello, pero que van a tener pues en esas visitas guiadas, en algunos pases combinadas con conciertos, también al propio cementerio de San Rafael, a esas cisternas romanas, y también en esa exposición Ruta Europea de Cementerios en el hall del propio consistorio del Ayuntamiento de Córdoba, una de sus 2 constantes, ¿verdad? A lo largo de todos los días podemos disfrutar tanto de esta muestra como de ese itinerario tan especial, de ese recorrido. Sí, durante todas las jornadas, además de bueno, las diferentes conferencias o actividades para diferente público que se desarrolla, pues hay actividades como las visitas conciertos, que son a diario, ¿no? Para facilitar que todo el mundo lo pueda visitar y lo pueda conocer, y para también acercarlo al concepto en el que estamos hablando en el contexto de la Ruta Europea de Cementerios, y tenemos que contextualizar nuestra actividad en ese entorno. Entonces creemos fundamental pues, dar un espacio a esa Ruta Europea y que se conozcan el resto de cementerios que forman parte junto a Monturque, y por eso dentro del hall del Ayuntamiento pues hay una exposición donde tenemos cementerios invitados de todas, vamos, que están dentro de la Ruta Europea, para que se vean imágenes de los países de donde están, cómo son y cómo se viven en otros sitios, ¿no? Que no es algo tan extraño, que es algo, en fin, dentro de la vida común y un sitio más a visitar, a conocer y a disfrutar.
Claro que sí, un espacio en el que el tiempo se detiene, pero también hay una belleza muy particular. Aprovechamos también para, bueno, pues eliminar ciertos estereotipos, ¿verdad?, ciertos prejuicios. Puede ser una visita hermosísima, muy especial, pues ese monumento, ese homenaje a la memoria de todos los que nos dejaron. Como decimos, actividades de las jornadas no solo en las inmediaciones del cementerio, también en espacios pues tan distintos, ¿no?, como la Casa de la Juventud. Allí los más pequeños también van a contar con una actividad pensada expresamente para ellos, esa puesta en escena. Seguimos hablando de teatralización, ¿verdad?, de teatro, del cuento didáctico musical Fríos, Muertos y Muy Quietos, a cargo de la compañía Aral. Y bueno, ahí tenemos que decir que irán esos alumnos de primaria, pero también allí el sábado en la Casa de la Juventud por la mañana llegará el grupo de teatro de Málaga Indúo con La Sombra del Tenorio. También el gran Don Juan, bueno, pues hace acto de presencia en estas jornadas. Sí, bueno, también es tan tradicional, ¿no?, claro, con la llegada del Día de los Santos. Con las jornadas Mundamortis queremos poner en valor el turismo y ese patrimonio histórico-cultural, pero también queremos rescatar tradiciones y rescatar pues parte de las cosas típicas que se hacen en la festividad de Todos los Santos, y desde luego que muestra más que el Tenorio, ¿no? Y allí in situ estará también, se desarrollará la grabación de ese Hoy por Hoy, ¿verdad?, tan especial, desde las propias cisternas romanas, otro de los atractivos y bueno, y otro de los reflejos, ¿no? Queda manifiesta la importancia de esta manera de concebir, bueno, pues la celebración de estos días, bueno, en la cual pues no va a faltar tampoco esa cita con la solemne Eucaristía del Día de Todos los Santos, este próximo domingo, y esa procesión también muy esperada de nuestro Padre Jesús Nazareno, con la solemne bendición a los difuntos en el cementerio de San Rafael. También la hermandad aquí, bueno, pues cumple un papel muy especial y es protagonista este fin de semana. Sí, una de las tradiciones más arraigadas en Monturque y en nuestra historia es la devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno, y dentro de la programación Mundamortis, en la parte religiosa, desde luego la hermandad tiene su espacio y bueno, pues ese acto se viene celebrando de forma tradicional en Monturque a lo largo de la historia, y en las jornadas Mundamortis, cuando se empezaron a desarrollar, desde luego tenía que tener su momento y su cabida, y se celebra pues el día de la festividad de Todos los Santos. Después de la Eucaristía pues se acerca a Jesús Nazareno y bendice el cementerio de San Rafael. Y bueno, y cambiando de asunto, dentro de las jornadas también va a haber espacio para la gastronomía, ¿verdad?, que en Monturque también es maravillosa, con ese concurso provincial de gachas, de degustación, de platos presentados en esa plaza de la Constitución. Vemos cómo maravillosamente bien y sin perder la armonía se integran diferentes factores en unas jornadas, como decíamos, de ese carácter funerario, pero en las cuales pues puede haber cabida absolutamente para todos los públicos. Una maravillosa propuesta para estos días, ¿no? Claro, intentamos que sea lo más atractivo posible, lo más completo posible, dentro de las tradiciones que en la festividad de Todos los Santos se desarrollan en los pueblos de manera tradicional. Y dentro de nuestra gastronomía, el plato más típico en Córdoba, en nuestros pueblos, son las gachas, ¿no? Entonces, dentro de la programación tenemos un concurso provincial de gachas con 3 categorías diferentes. Pues la verdad es que cada año tenemos más participación, más aceptación de personas que participan de toda la provincia, y bueno, después del concurso, la entrega de premios, se hace una degustación también de los platos que se han presentado. Bueno, pues invitamos a nuestros espectadores a que acudan a estas jornadas ya en su 7ª edición, y es que, bueno, nos encontramos con la posibilidad de conocer, de adentrarnos en un territorio, bueno, que pudo ser, por ejemplo, pues uno de los centros base tomado por Julio César en la batalla de Munda. Se inauguran hoy mismo oficialmente estas jornadas en el Paseo de lo Alto, junto al cementerio, donde se realizarán además faroles de melón unos minutos después. Así que empezamos, ¿verdad?, proponiendo a las personas que visiten Monturque y las jornadas que sean creativos y protagonistas también de esta celebración. Efectivamente, en todas las actividades intentamos que se participe de una manera activa, sobre todo las actividades que van enfocadas al público más joven, con la intención de que conozcan nuestra historia, nuestras tradiciones, pues intentamos hacerle partícipe de una manera muy activa, ¿no? Por la mañana tenemos un cuento didáctico que han nombrado la Casa de la Juventud, con alumnos del Colegio Torres del Castillo, y una actividad tradicional en Monturque para la festividad de Todos los Santos. Los abuelos nos cuentan que
Hace 50 años pues ellos elaboraban su farol de melón, lo ponían en el quicio de la puerta o de la ventana o el marco como le llamamos, y bueno, pues ponían su lucecita porque era una manera de ahuyentar los malos espíritus en esa noche. Pues algo tradicional de Monturque, típico de Monturque, y que desde luego queremos que nuestros jóvenes conozcan y que permanezca en el tiempo, ¿no? Forma parte de nuestra historia. Bueno, pues fantástica también esta dimensión de encuentro intergeneracional, ¿verdad? Esperemos que no solo entre los residentes, los habitantes de Monturque, sino también de todas esas familias que se acerquen a estas jornadas Mundamortis. Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, te esperamos para seguir hablando de esa agenda cultural y social de la localidad de Monturque, así que bueno, esperamos contar con tu visita pronto. Cuando queráis. Muchísimas gracias.